Shalom Alejem. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una nueva porción de la Torá o una nueva parashá que se titula Itro o Jetro, que es el suegro de Moisés, y vamos a estar estudiando varios elementos dentro de la misma que nos va a ayudar, y de allí el título de la misma, o como hemos querido identificarla, ¿en quién te conviertes? ¿En quién te conviertes? Esta porción de la Torá comienza en Shemot o Éxodo 18:1 al 20:26. En la Torá, Shemot 18:1, 20:26, en la Biblia tradicionalmente aparece como Éxodo. Es el capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 26. Cada porción de la Torá, cada parashá, nos hace reflexionar mucho en cuanto a nuestra vida. Y una de las cosas es que desde que llegamos a este mundo de forma natural a través del nacimiento, empieza un camino por recorrer que la mayoría ignora el propósito del mismo. Y eso hace que simplemente existamos. Pero tenemos la opción de descubrirlo y que nuestra vida se convierta en algo que le dé sentido a la misma. Sin el concepto extraño de que espero que las cosas cambien, debemos asumir que la única manera de que las cosas cambien es cuando me cambio a mí mismo y trabajo para cambiar el entorno para que me sea más favorable o mejorar las condiciones del mismo, y de esta manera asumir los retos y desafíos que corresponden. Es absurdo, pero muchas veces vemos que la mayoría de las personas tienen grandes sueños, grandes deseos, se quieren grandes cosas, pero dando los mismos pasos y haciendo las mismas cosas que se hacen todos los días. Eso es autoengaño y se vive en la fantasía. No puedes alcanzar grandes cosas cuando mantienes el mismo ritmo de vida, los mismos hábitos, la misma monotonía. Es necesario entender que el mayor valor de la vida no es lo que consigues. El mayor valor de la vida es en lo que te conviertes. El momento en el cual todos tengamos que estar delante de Hashem, todo lo que tú tienes no vale de nada. En quien te convertiste lo es todo. De nada sirve tenerlo todo si estás carente de propósito porque ignoras tu mundo interior. Por dentro tienes ese vacío que jamás será saciado con algo que no sea igual a tu propósito y por ende a tu esencia. Tu esencia y tu propósito están íntimamente relacionados. Cuando fuimos creados imagen y semejanza de Hashem, Él colocó en nosotros elementos y recursos para cumplir con un propósito. O sea, si yo descubro y conozco mi esencia, voy a poder saber cuál es mi propósito. Necesitamos tener presente que la motivación es lo que nos hace comenzar algo, pero el hábito, la determinación, la firmeza en nuestras convicciones es lo que nos hace seguir y permanecer. Las grandes cosas se consiguen con constancia, con esfuerzo, con perseverancia. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Esta parashá, que se titula Itro y que tiene el nombre de este personaje, nos va a mostrar muchas cosas en relación a esto que es en quién nos convertimos. Itro es el nombre de la parashá, que es la número 17, y recordemos que Itro es el suegro de Moisés, quien, oyendo de las grandes cosas que Hashem había hecho con el pueblo de Israel en su salida de Egipto,
y teniendo en su posesión a la esposa de Moisés con sus 2 hijos, decide ir a visitarlo. Así que al poner nombre a todas las porciones de la Torá, o lo que es igual a cada parashá, como se fue dividiendo, cada porción se le asignó un nombre, y esta porción se titula Itro, porque comienza hablando del encuentro de este hombre con su yerno Moshe. Miren que la mayoría de las parashá, el título es con la palabra con la cual comienza la porción. Sin embargo, en esta oportunidad vemos que el nombre de la parashá se titula Itro y comienza hablando del encuentro, de esa reunión de este hombre con Moisés. Pero la parashá empieza con la expresión Vaishma. Vaishma. Ahora, ¿por qué no colocar ese nombre a la porción? Porque en ella aprendemos de este hombre de Itro grandes lecciones, y son las que vamos a compartir en esta oportunidad. Itro fue un personaje que vivió toda la idolatría de las naciones paganas. Todo lo que usted pueda llegar a pensar en cuanto a toda esa cultura de las diversas naciones y el paganismo que se vivía dentro de la misma, Itro tenía conocimiento. Por ende, estamos hablando de alguien que conocía las culturas, conocía las creencias dentro de la misma, pues llegó a ser el más eminente sacerdote de Madián. Y en esta condición, obviamente, conocía los ritos, el culto, los ídolos que estaban inmersos en la cultura de todos estos pueblos. Pero por otro lado, y allí, cuando nosotros comparamos ambos mundos, fue también conocedor de la majestad de Hashem, sabiendo que fue él quien realizó los grandes prodigios con los cuales había sacado a Israel de Egipto, siendo él precisamente uno de los principales consejeros de Faraón, según lo aprendemos de la sabiduría de nuestro pueblo. Entonces Itro no solamente conocía el mundo pagano, los ritos, los cultos, la idolatría, sino que también pudo ser testigo presencial de lo que Hashem hizo en Egipto y la forma como sacó a nuestro pueblo. Itro tenía ante sí la posibilidad de continuar con sus prácticas como cualquiera de nosotros, pues con toda seguridad gozaba de los más grandes privilegios que le podían ser otorgados por su condición de sacerdote. Sin embargo, su decisión final fue seguir en pos de Hashem, pues tuvo la sabiduría necesaria para discernir de quién proviene el control del curso de la historia, y por ello pasó a ser uno más de nuestro pueblo, viviendo además en el desierto, donde hay carencias de comodidades. Todo esto está ausente. Aquí vemos la determinación de alguien que, a pesar de ser parte de la idolatría, del paganismo, de estos ritos, sin embargo, poseía sabiduría. O sea, podía leer lo que estaba sucediendo, podía ser objetivo con la realidad, podía percibir que había algo más allá de lo que él había venido creyendo y practicando, y es allí donde empiezan los cambios, producto de una gran reflexión, producto de una gran introspección. Y todos nosotros estamos llamados a ello. Poder nosotros evaluar y revisar qué hacemos y qué dejamos de hacer es sumamente importante. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que practicamos? Una persona que no cuestiona su sistema de creencia siempre estará preso a la misma. Siempre será esclavo de la misma. Asumir que conocemos la verdad y lo absoluto de ella
es una gran mentira, es autoengaño. Nosotros podemos conocer parte de la verdad absoluta y que esa parte que conocemos es verdad. Pero esa parte que conocemos no lo es todo. Y es allí donde debemos emprender un viaje para seguir conociendo. No podemos quedarnos con aquello que se nos dio, sino que cada día poder aprender, porque necesitamos trabajar diversas áreas de nuestra vida. Y hay áreas que están totalmente desatendidas, hay áreas donde hay muchos vacíos, otras donde hay carencias, y eso es algo que debemos nosotros tomar en cuenta. No olvidemos que la Torá y lo que está en lo que llamamos Biblia no es para enseñarnos teología. Esa es la forma como el hombre a través de su interpretación dio a conocer todo esto. La Torá nos enseña es un estilo de vida. Y asumir un estilo de vida no se hace de la noche a la mañana. Por eso la gente que está hoy en una religión y mañana conoce la escritura desde su perspectiva hebrea, simplemente hace cambios teológicos. Y como son cambios teológicos, mañana también puede cansarse de esto y puede buscar otra cosa, o simplemente irse por un camino que le gusta o que le conviene. Y de esta forma muy simplista y con una mente selectiva, escoge aquello que le parece bien, pero no está entendiendo lo que representa la Torá como una cultura y la cual nos ayuda a forjar la identidad. Entonces, Yitro es un personaje que, viviendo en medio de todo esto y entendiendo la forma como Hashem actúa en favor de su pueblo y cómo demostró quién es y lo que él representa, comprendió que es mejor ser alguien que sea parte del mundo venidero del Olam Jabá, que ser alguien exitoso, de renombre, de reconocimiento, de poderío en esta edad presente o en este Olam Hasé. Eso es algo que él comprendió. Las personas viven en esta realidad estando presos de la misma y carentes de una visión que le permita ver más allá de lo que la realidad le muestra. Y por eso vemos que los objetivos del ser humano son aquellos que la misma sociedad donde ellos viven determina que usted o lo que usted debe lograr o lo que usted debe alcanzar. Entonces la gente puede decir quiero casarme simplemente por la necesidad de tener una persona sin entender lo que esa persona representa para su vida. Yo voy a tener hijos porque todos tienen hijos, porque salí embarazada, porque me quiero sentir bien. Aunque usted no atienda a su hijo, ni lo eduque, ni lo forme, ni nada por el estilo, pero cumplió con un requisito de la sociedad. Y así con lo que usted estudia, así con lo que usted trabaja, así con todo lo que usted va obteniendo en la vida, la mayoría de ellos no son el resultado de lo que usted internamente empieza a conocer de sí mismo y cuáles son los objetivos a alcanzar para desarrollar el potencial que usted tiene. Porque un auto, una profesión, una vivienda, nada de eso lo va a ayudar a usted a desarrollar su potencial. Y eso no significa que no debamos obtenerlo. Claro que sí, pero no debe ser la meta primordial en la vida. Ello debe ser simplemente un elemento que nos permita alcanzar el potencial. Si esto que estamos obteniendo es con el fin de alcanzar la verdadera meta y desarrollar nuestro potencial, bendito sea el Eterno. Pero si no es así, estamos caminando igual que cualquier otra persona que ignora por completo la Torá.
Por eso es que Yitro comprende todo esto y se da cuenta que lo que tiene, lo que ha vivido, lo que ha creído, solamente llena las expectativas de este mundo. Pero él prefiere ser alguien en el mundo venidero. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted ha alcanzado, solamente llena las expectativas de lo que este mundo determina. Pero si eso le diera sentido a la vida y nos saciara, entonces, ¿por qué las personas que triunfan, grandes artistas, personas que son grandes empresarios, personas que tienen logros y grandes éxitos y son millonarios, son reconocidos, tienen gran exposición? Si esto fuera lo más importante, ¿por qué la mayoría de esas personas viven estados depresivos, viven grandes vacíos, viven con crisis existenciales? Muchos de ellos, para poder dormir, tienen que utilizar algún fármaco porque tratan de buscar esas puertas, esas salidas de emergencia, porque están en medio de una crisis, en medio de un conflicto interno, y van a el alcohol, las drogas y cualquier otra cosa simplemente para poder mirar a un lado, porque muchas de esas personas se suicidan. Quiere decir que nada de esto llena y es el verdadero objetivo y propósito en la vida. La porción de esta semana que se titula Yitro es muy especial porque es la porción de la Torá en la que leemos cómo se recibió la misma. Aquí vemos lo que es la recepción de la Torá, que es el punto más elevado, hablando espiritualmente, de lo que es la instrucción dada por Hashem. Si contamos el número de orden de esta parashá, o sea, cada parashá tiene un número. Esta es la número 17, desde que comenzamos en Breshit, que es la número 1. 17 en hebreo es el mismo valor numérico de la palabra Tov. Y Tov significa propósito. Los sabios nos enseñan, Ein Tov la Torah. La esencia y el propósito es la propia Torah. Pero la Torah no se estudia para adquirir un conocimiento. La Torah se estudia para vivir una cultura, para hacer de ella un estilo de vida. Es por esta la razón que fue otorgada en esta parashá número 17, que es el mismo valor numérico de Tov o de propósito. O sea, la persona solo puede tener propósito en la vida cuando vive la Torá. Una persona sin Torá no tiene propósito. No estamos hablando de una persona sin conocimiento de la Torá. No, estamos hablando de una persona que no vive la Torá. Porque muchas personas tienen conocimiento de la Torá, pero no viven lo que conocen. Y a veces se hace énfasis en algo que si leyeran la misma Torá, se dan cuenta que no están cumpliendo con la esencia del mismo. Por ejemplo, vemos muchas personas que ven sumamente importante utilizar un zig-zig, sin entender el propósito del zig-zig. Pero dicen, tenemos que usar un zig-zig porque es un mandamiento. Bueno, dentro de ese mismo mandamiento, explica de forma muy clara que el zig-zig es para recordarnos todos los mandamientos que debemos cumplir. O sea, si yo no estoy cumpliendo los mandamientos, ¿qué motivo tiene usar un zig-zig? Que es para recordarme los mandamientos. Entonces estoy utilizando algo, así como utilizo un pantalón, una camisa, unos zapatos. Estoy utilizando una prenda sin el sentido de lo que representa la prenda, sin tener revelación de lo que es la prenda. Por explicar simplemente una.
En la Parashá Yitro hay 72 versículos. 72 versículos. O sea, al final de cada Parashá, en el Humash, está escrito cuántos versículos aparecen en la lectura de la Torá. Y en el caso de Yitro hay 72 versículos. El número 72 es equivalente a la palabra Gesed. Gesed traduce como gracia, como bondad. Y claramente estas dos alusiones basadas en el número ordinal de la palabra, de la parashá en la Torá, y el número de versos en la parashá, está relacionado entre sí con la bondad, con la gracia, pero también con el propósito. Vemos en Éxodo 18, verso 1, y luego vemos en el verso 9 y 10. Éxodo 18, verso 1, y luego el 9 y 10. Lo que nos dice la Torá. Y oyó Yitro, dice Vaishma Yitro, el gran sacerdote de Madián, el suegro de Moisés, todo lo que hizo Elohim a Moisés y a Israel su pueblo, y que Elohim sacó en libertad a Israel de Egipto. Y se regocijó Jetro de todo el bien que Hashem había hecho a Israel, que lo había librado de manos de los egipcios. Y Jetro exclamó: bendito sea Hashem, que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón. Él ha librado al pueblo de mano de Egipto. Y oyó Yitro. Dice, Vaishma Yitro, así es como comienza. Vaishma Yitro. Qué interesante cómo una persona puede reconocer la grandeza del Elohim de Israel a pesar de ser un sacerdote, una autoridad de diferentes cultos idolátricos, de diferentes formas de manifestarse la idolatría. Y siendo sacerdote de Madián, siendo alguien practicante, siendo alguien que oficia estos cultos y que muestra toda la idolatría, tener la capacidad de colocar todo eso a un lado y poder exaltar a Hashem, bendecir a Hashem por lo que hizo en favor del pueblo de Israel. Y que eso traiga como resultado, todo esto que traiga como resultado querer ser parte de ese pueblo. O sea, él experimentó algo que superaba todo su sistema de creencia y la idolatría que él practicaba. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuántos líderes, cuántas autoridades pueden ver con la misma objetividad que vio Jetro la grandeza de Hashem y su Torá para echar a un lado sus creencias y asumir la verdad de la Torá? Muchos ministros, muchos líderes hablan de libertad cuando ellos son esclavos de sus creencias. Muchos ministros, muchos líderes hablan de libertad, de libre albedrío, de que yo decido, cuando no es verdad, es mentira. Ellos no tienen esa capacidad porque la organización, la federación a la que pertenece, determina qué es lo que ellos deben decir y qué no. Y con el miedo de que puedan ser disciplinados, que puedan ser expulsados y etcétera, por hacer o decir algo diferente a lo que su manual de doctrina establece. Entonces, ¿cómo hablar de libertad, de libre albedrío, de voluntad? Personas que son esclavas de un sistema religioso. Personas que hacen exactamente lo que otros determinan.
Ese es el autoengaño que se vive en la religión. En cambio, Jetro, a pesar de que era sacerdote de Madián, pudo ver más allá y darse cuenta que es mejor un cambio por la verdad más allá del precio que se deba pagar que la comodidad y el bienestar que te genera el estancamiento y la esclavitud. Porque eso es lo que vive la gente, la esclavitud. Una de las cosas que Yitro oyó es que el mar se había partido y que también Israel tuvo una guerra con Amalek. Pero en verdad también hubo muchos milagros, tales como el maná, tales como el agua, tales como la columna de nube, la columna de fuego, tales milagros, así como aquellos donde la ropa no envejecía, sino que se mantenía, y otros más que vemos nosotros dentro de la Torá, muestran la grandeza de los milagros que vivió, que vive y que vivirá siempre nuestro pueblo Israel. Cuando las personas hablan de milagros y quieren enseñarnos a nosotros sobre ello, es porque nunca han leído la Escritura, nunca han leído la Torá. Una persona que habla que el que conoce la Torá, que el que vive la Torá es pura letra, es una persona que mata su espíritu, es una persona muerta, una persona vacía, una persona carente de todo esto, es porque nunca leyó la Escritura, nunca ha leído lo que llamamos Biblia. Porque la gente tiene conciencia de milagros gracias a que el pueblo de Israel los vivió y así quedó plasmado en letras. Si esa persona le quitan la Biblia que tiene, ¿cómo puede hablar de profetas, de liderazgo? ¿Cómo puede hablar de dones, de milagros, si eso lo enseñó y lo enseña y lo enseñará nuestro pueblo? Y que no es simplemente letra, es vida, es práctica, es algo que se palpa, algo concreto, no abstracto. Y todo esto es lo que se enseña. Entonces es curioso que digan esto, porque al expresar este tipo de opinión simplemente están mostrando la gran ignorancia que poseen de estudio, de formación bíblica. Ahora, de todos estos milagros que vemos nosotros, que vivió nuestro pueblo con la salida de Egipto, ¿por qué fueron precisamente el milagro de la lucha contra Amalek y de la división del mar lo que atrajo, lo que llamó poderosamente la atención de Yitro? La respuesta es que algo que la persona puede ver, puede palpar con sus propios ojos, la influye en mayor medida. O sea, todos vieron la partición de las aguas. Y la visión no es igual o no es similar a la audición. No es lo mismo lo que tú ves que lo que tú oyes. Lo que tú ves impacta más dentro de ti que lo que tú puedes oír. Y nuestro pueblo, lo que vio cuando el mar se abrió y lo que vio con Amalek fue muy impactante. Entonces, es necesario que tomemos en cuenta que para nuestro pueblo, lo que oye, lo que ve y que es sumamente importante, no es una experiencia que se transforma en un principio. O sea, nosotros no hacemos de nuestras experiencias y nuestras vivencias principios o fundamentos a seguir.
Aunque puede ser una referencia de nuestra relación con Hashem, puede ser una referencia de nuestra vida con Hashem, no es eso lo que nos hace tomar decisiones. Mucha gente, su experiencia es la piedra angular para tomar una decisión. Bueno, yo tuve esta experiencia orando y yo tuve esta experiencia y yo oí esta voz y yo experimenté un éxtasis en un momento en que estaba ayunando, y eso lo transforma en un principio a seguir, y de allí las decisiones que tomas en la vida. Para nosotros no es así. Para nosotros cada vivencia, cada experiencia debe estar fundamentada en la Torá, sustentada en la Torá. Si esas experiencias, si esas vivencias no están sustentadas en la Torá, por mucha experiencia que usted haya vivido, eso no valida lo que usted quiera hacer. Y hay gente que defiende la experiencia por encima de la misma escritura. Y para muestra un botón, ¿cuántas experiencias no pudo haber vivido Jetro en Madián siendo sacerdote del mismo lugar? Así como los brujos, los adivinos, los magos que tenía Faraón en Egipto, y que también convirtieron sus varas en serpiente, y que eso es una experiencia, para Jetro eso no fue suficiente. ¿Cuántas experiencias sobrenaturales no tendría Jetro? ¿Cuántos milagros no vio Jetro? ¿Cuántas cosas sobrenaturales no experimentó Jetro? Sin embargo, tomó la decisión de seguir el Elohim que estaba transmitiendo Moisés, que estaba proclamando Moisés, y la evidencia y la majestuosidad de Hashem para liberar al pueblo. O sea, no solamente fue lo sobrenatural, lo milagroso, lo que impactó a Yitro, que él también tuvo sus experiencias como sacerdote de Madián, sino lo que Hashem transmitía, enseñaba, sus principios. Eso es lo trascendental, y eso es algo que debemos tomar en consideración, porque mucha gente ha pasado por situaciones en las cuales entra en conflicto entre lo que supuestamente oyó y luego lo que experimenta, y se da cuenta que lo que experimenta no le genera todo el bien que debería producto de lo que oyó. Y entonces allí la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué oyó o quién le habló? Porque hay muchas voces que pueden hablar. Inclusive vemos nosotros en la escritura, cuando los apóstoles iban caminando, que iba delante de ellos alguien diciendo: estos son hombres de Elohim, estos hombres de Elohim, óiganlo, vienen hombres de Elohim. Y los apóstoles simplemente reprendieron al demonio que hablaba a través de este hombre. La pregunta es: ¿el demonio estaba diciendo una verdad o una mentira? El demonio estaba diciendo una verdad, pero era un demonio. Entonces, la pregunta que debería hacerse usted es: ¿qué voz le está hablando para poder asumir cosas en la vida? Y estas cosas que vio Yitro fueron las que hicieron que tomara la decisión. Vemos nosotros que Israel vio la grandiosa mano que Hashem había batido sobre los egipcios, y el pueblo temió a Hashem y creyeron en Hashem y en su siervo Moisés, como aparece en Éxodo 14. Es decir, que el pueblo de Israel solo creyó a Moisés y en Hashem porque vio su gran mano. Esto nos indica que la conversión está íntimamente ligada al pueblo de Israel. O sea, uno se convierte para ser parte de un pueblo, y en este caso de Israel. Y el primer paso en la conversión fue aceptar las palabras
que Hashem transmitió a través de Moisés. El segundo paso para Yitro y para todo aquel que se convierte fue tener una experiencia profunda por lo que vio y luego lo que le contó Moshe y se regocijó. Al punto que hay un midrash que enseña que se estremeció Yitro oyendo todo lo que Moisés le narraba. O sea, la conversión está basada más que en lo que externamente puede captar la persona, en una experiencia interior verdadera que pueda sacudir su mundo interno. La conversión está basada cuando aquello que te están mostrando es mucho más sólido y mucho más fuerte que todo aquello que tú tienes y concibes como verdad. Por ende, este cambio tan profundo es visto como nacer de nuevo. Y de allí que el nombre sea reemplazado por otro que le dé propósito y así dejar atrás su pasado. Por eso vamos a ver en la escritura cómo aparece Yitro, pero después vamos a ver a alguien que aparece como Reuel y es el mismo Yitro. Recordemos que Yitro asume ahora un nuevo estilo de vida y se aparta de la idolatría, ya que no se pueden mencionar a otros dioses como aparece en Éxodo 23. Sin embargo, Yitro no fue el único que vio y oyó, porque todo el mundo vio y oyó, como está escrito en Éxodo 15:14. En Éxodo 15:14 nos enseña: los pueblos han oído y se estremecen. O sea, todos los pueblos empezaron a oír lo que estaba sucediendo en Egipto. Recordemos que el evento de la salida del pueblo de Egipto y todas las plagas duró aproximadamente un año. Entre el proceso de iniciar con las plagas, más todas las plagas y luego la salida, es aproximadamente un año. Porque el tiempo entre plaga y plaga era de un mes. Entonces Yitro no fue el único que vio y oyó todo esto, sino que esto recorrió todo el territorio y más allá. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer y que es parte de la realidad actual es: ¿por qué solamente Yitro se acercó y se convirtió? Si todos vieron y oyeron lo que Yitro vio y oyó, ¿por qué solo él se convirtió? Porque solamente él pudo dar un paso hacia adelante y dejar atrás toda la idolatría, la posición de autoridad y todo lo que había practicado por años. Porque con el pueblo de Israel, muchos pueblos que hacían vida cerca de Egipto y en Egipto salieron también. ¿Qué quedó de Egipto luego de todas las plagas? Nada. Entonces, si toda esta gente vio y oyó todo lo sucedido como Yitro, ¿por qué solamente Yitro se convierte? Entonces, una de las respuestas la encontramos en el Mesilá Yesharim, en el capítulo 2, donde nos da una explicación del por qué, y es que existen dos tipos de ciego. Hay un ciego de nacimiento, carente del sentido de la vista, que no puede ver por razones físicas, y hay ciegos que, a pesar de que tienen el sentido de la vista, no pueden ver porque carecen de una visión verdadera a través de su hombre interior y solo ven aquello que desean, y por eso son vistos o considerados como ciegos. Entonces, hay alguien carente de la vista y hay alguien carente de visión.
El carente de la vista es porque no tiene el sentido, mientras que el carente de visión es porque no ve más allá de la realidad. Es una persona atrapada en la realidad. Es una persona presa de este sistema. Y solamente ve o aprecia aquello que desea, que le gusta, que le conviene. Lo demás lo desecha por su nivel de ceguera. Por eso vemos nosotros lo que dice el profeta Isaías en este sentido, cuando manifiesta de forma muy clara: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Personas que oyen y no entienden, y que ven y no perciben. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que vemos en este mundo. Muchas personas que oyen y ven, pero no entienden ni perciben, porque son presos de este sistema. Y dentro de las cárceles que este mismo sistema construyó está la religión. Por eso la Torá no es religión, ni enseña religiosidad, ni desea que la gente sea un religioso. La Torá es un estilo de vida, es una cultura revelada por Hashem, que a diferencia de todas las culturas que son creadas por el hombre, esta es una cultura dada directamente por Hashem. Vemos como una de las cosas que impresionó a Yitro, no solamente la apertura del Mar Rojo y todo lo que vemos nosotros, es la guerra contra Amalek. Y Amalek, recordemos que es descendiente de Esaú, ¿ok? Es descendiente de Esaú. Y de allí todo lo relacionado con ello, ¿ok? Recordemos lo que representa en la actualidad todo esto, para que entendamos el trasfondo que hay, hablando de lo espiritual al momento de enfrentar obstáculos o adversidades en la vida. Vemos nosotros que en el caso de esta lucha, en el libro de Esther, también vemos un caso parecido con alguien que se llama Amán, y que su nombre se ha borrado. El enemigo del pueblo de Israel era un agageo, es un descendiente de Agad, y este descendiente de Agad era el rey de los amalecitas. Entonces vemos por aquí cómo viene toda la descendencia de Amalek, y que siempre está luchando. Por eso es que dentro de la Torá se nos enseña que no podemos olvidar la lucha contra Amalek, porque siempre cada generación estará luchando contra Amalek. Y entendemos que la persona no existe, pero su filosofía, su sistema de creencias y todo lo que representa espiritualmente sí se manifiesta de generación en generación. Y vemos a través de la Tanakh, los descendientes de Amalek siempre fueron enemigos de Israel, y la batalla en Refidín fue un presagio de lo porvenir. Vemos en Éxodo 17:6, vemos en la Torá, Éxodo 17:16, que dice de la siguiente manera: y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Hashem, Hashem tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amalek, si separamos esa palabra en Am y Let, dice el pueblo que lame. El pueblo que lame. ¿Ok?
Y esto también es visto como una señal de alguien que siempre procura la guerra. Es alguien belicoso, alguien que siempre está causando división. El espíritu de Amalek o la esencia de Amalek es de oposición, es de resistencia, es de obstáculo. O sea, siempre trata de impedir el avance o el crecimiento de la persona, en este caso del pueblo. Se manifiesta en los momentos donde las situaciones o condiciones que se presentan son difíciles o no se tiene la fuerza suficiente para enfrentar. Por ello, en medio de las pruebas, ataca. O sea, se aprovecha del cansancio, de la apatía, del desgano. O sea, él está jugando al desgaste. Como la persona se llena de ansiedad y esto lo afecta emocionalmente y lo golpea en su cuerpo, porque también nuestro cuerpo expresa ese cansancio del estrés y de lo que emocionalmente estamos viviendo, es allí donde ataca Amalek. O sea, trata de que el propósito de Hashem no se cumpla. O sea, que usted y yo no podamos alcanzar ese nivel que nos permita llegar a aquello que Hashem ha establecido. Y esto es algo que debemos tener presente, porque la misma Torá nos enseña que siempre habrá guerra con Amalek de generación en generación. Y esta generación no está exenta de ello. Por eso en la Torá, en Devarim o Deuteronomio 25, 17 al 19, Devarim o Deuteronomio 25, 17 al 19, dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Es importante tomar en cuenta que Amalek no atacó en Egipto. Amalek no atacó en la tierra designada por Hashem para el pueblo de Israel. Amalek atacó en el camino. Esto nos indica que en el camino, que es donde hay el desgaste, donde hay la ansiedad, donde hay ese deseo como que de llegar, y dentro de nosotros está como ese conflicto de emociones, que si llegamos y cuánto falta, y todo esto que genera como un desespero, y que eso está produciendo también un desgaste en lo físico, en lo emocional. Es allí donde se presenta Amalek. Entonces, de Amalek no nos debemos cuidar cuando estamos en Egipto y queremos salir, porque estamos presos de un sistema. Amalek siempre se va a presentar cuando usted o cuando yo estamos tratando de alcanzar una meta, y en el camino para alcanzarla se va a presentar. Y es allí donde hay que tener mucho cuidado, porque vemos cómo Amalek se presentó para luchar cuando en el camino el pueblo iba hacia un objetivo. Recordemos que Hashem se relaciona con el hombre de la misma manera que el hombre se relaciona con él. El alma y el área afectiva es un enemigo interno a vencer a diario, porque genera sentimientos, emociones que son contrarios a lo que es la esencia del ser humano, lo que es su neshama. Y cuando la duda entra a formar parte del hombre, esa duda va creando un abismo entre Hashem y el hombre. Y ese abismo, esa duda, es Amalek. El equivalente numérico de Amalek es Safek, y Safek traduce como duda. ¿Qué es lo que va a hacer Amalek? ¿O qué es lo que sucede? Y es que como no tenemos esa certeza
no tenemos algo que nos permite calmar la ansiedad o deshacernos de la duda, Amalek siempre va a estar rondando. Nosotros necesitamos Bitajón Hashem. Nosotros necesitamos tener confianza en Hashem. Y cuando yo dudo, cuando yo tengo ese temor, cuando yo no estoy tranquilo, cuando yo no estoy sereno y estoy viviendo cada día y estoy aprovechando las lecciones de cada día, entonces eso va a atentar contra Bitajón Hashem, contra la confianza en Hashem. Y cuando yo no tengo confianza en Hashem, entonces estoy abierto a que Amalek empiece a actuar. Y es allí donde genera la duda, la incertidumbre y todo aquello que nos afecta emocionalmente. La fuente de Amalek es eso. Y el objetivo es alejar al ser humano de todo aquello que lo pueda aferrar a la palabra de Hashem o tener confianza en Hashem. La ceguera que hablamos anteriormente es algo que también genera Amalek para que la verdad quede escondida. O sea, Amalek es ese abismo que se crea entre Hashem y el hombre. Por eso que el pueblo de Israel, al salir de Egipto, fue atacado en el desierto por Amalek. Porque la Torá sería entregada y de esta manera esa separación sería destruida, ya que la Torá constituye la más profunda revelación de lo celestial, de la verdad. Y eso es algo contra lo cual Amalek no puede. Nunca lo va a vencer. Él no luchó después de que le dieron la Torá. Amalek se presentó antes para poder afectar al pueblo. La Torá describe el encuentro entre Amalek y el pueblo judío, en este caso el pueblo de Israel, en los siguientes términos. Asher karha baderech. ¿Qué te aconteció en el camino? La palabra karha se deriva de la raíz kar, que significa frío. Y la raíz de esta expresa algo de tres formas. Además de frío, también da origen a la palabra mikre, que traduce como casualidad, y keri, que traduce como impureza en el aspecto sexual. Y eso es algo que también enseña Akiva Tax. Entonces, cuando habla de que algo aconteció en el camino, lo que acontece en el camino es visto como esa frialdad, es visto como eso que afecta al ser humano en medio de una condición emocional en la cual lo que desea es llegar, lo que desea es alcanzar la meta. Y por eso esta forma es como se presenta, a través de la frialdad, que no es un asunto de casualidad, y que es un asunto de impureza y que está relacionada con la impureza en el aspecto sexual, como dice aquí Batax. ¿Por qué? Todo lo que te aleja de tu esencia es impureza. Todo lo que te distancia de tu esencia es impureza. Y lo que te conecta con tu esencia es lo que te purifica. Lo que te ayuda a conectarte con tu esencia es lo que te purifica. Y dentro de el aspecto de la intimidad o de la relación que existe entre el hombre y la mujer cuando están juntos, cuando tienen intimidad, es que hay aspectos espirituales que la gente no toma en consideración porque ven el acto sexual simplemente como un asunto de placer, de deseo, de éxtasis, donde nuestro cuerpo reacciona de manera natural porque así fuimos constituidos y solo ven eso, solamente están viendo eso del acto sexual.
cuando el acto sexual va más allá de todo esto. Por algo, Hashem establece que no nos podemos unir, no podemos tener relaciones y de allí un matrimonio, de allí una pareja que sea diferente a la manera como la Torá lo establece. O sea, no puede haber un yugo desigual, hablando de la manera como ambos ven la vida, se ven a sí mismos, ven la Torá y ven todo esto. Porque cuando la persona tiene ese contacto íntimo con otro, hay algo que pudiéramos llamar como energía y que es espiritual, que se transfiere. Y por lo tanto, la mujer, que su palabra cuando fue creada en hebreo es Isha, la palabra Isha tiene una Hei. La Hei es como la forma de una puerta y por lo tanto es receptiva. Cuando una mujer tiene una relación con alguien, más allá de lo físico, porque hay un contacto físico, más allá de lo que se experimenta en los sentidos, porque hay algo que se experimenta, es lo espiritual. Es la energía, por llamarlo de alguna forma, la energía espiritual que se transfiere. Por eso, la persona cuando tiene intimidad con alguien, eso afecta su ADN. O sea, hay algo que se transmite y que deja una marca en el ADN de la mujer, para bien o para mal. Para bien o para mal. Entonces, era esto tan importante y esa transferencia y lo que representa y muchas cosas más que lo podemos hablar en otra oportunidad, que era prohibido acostarse con estas mujeres. Por eso en un momento dado, cuando quieren destruir al pueblo de Israel y no encuentran la forma, le dicen, pero vamos a enviar a nuestras mujeres para que estén con ellos. ¿Por qué ellos sacan conclusión de que si no los han podido vencer en guerras y tantas cosas que ellos idearon, por qué piensan que la única manera de poder vencerlo es a través de que ellos se acuesten, que ellos tengan relaciones, que ellos tengan intimidad con estas mujeres de estos pueblos paganos? Porque hay algo que no estamos viendo dentro del acto íntimo. Hay algo que la gente desconoce de lo que es el acto o la relación sexual. Y eso es lo que muchas veces se ignora, se desconoce y que no se enseña, y que lamentablemente trae repercusiones sobre la vida del hombre. Ahora, vemos acá en Éxodo 18:11, que dice, ahora sé yo. Quiere decir que Yitro descubre una nueva dimensión en cuanto a la fe. Y esto es en cuanto a la fe en Hashem. Se refiere a que Hashem no solamente es el creador, sino el que puede regir y cambiar la naturaleza de todo y los eventos que se dan dentro de este mundo, tanto como ocurrió en Egipto. De allí que Yitro diga la palabra ahora sé yo, es decir, después de todo lo ocurrido durante el episodio egipcio y previo a todo esto, él no había visto lo que estaba viendo en ese momento. No había visto eso. En Éxodo 18, 13 al 14 también nos dice que aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a jugar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, le dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Entonces, en el verso 17 dice que el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. O sea, Moisés necesitaba este consejo de alguien que tenía experiencia como líder.
Y ese liderazgo no se podía menospreciar, aunque no sea dentro del ámbito permitido. O sea, Hashem le está diciendo esto a Moisés para que tome en consideración la forma como va a ejercer ese liderazgo. Vemos acá a un hombre como Yitro, nacido de nuevo, convertido, que tiene una sabiduría natural que fue la misma que le permitió poder ver más allá de su creencia, de su posición, de su sacerdocio, poder ver a Hashem y lo que Hashem representaba para convertirse. Esta sabiduría natural y ganada a través también de la experiencia en la vida es lo que hizo que diera este consejo. De esto aprendemos la importancia de oír consejos de personas que son ancianas, de personas que tienen experiencia, que tienen sabiduría, gente que nosotros apreciemos, que nosotros valoremos, de personas que nosotros veamos como alguien que camina siempre en procura de vivir la verdad que está en la Torah y que ha pagado un precio por ello. De allí que lo que está escrito en Proverbios 11 que nos dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejos está la victoria. En la abundancia de consejeros está la victoria. En Proverbios 15 también nos dice, si consulta, sin consulta, que muchas veces es lo que sucede, la gente no consulta. La gente consulta cuando ya ha tomado una decisión para que la gente le apruebe lo que ya ellos quieren. No consultan para luego evaluar y ver qué decisión van a tomar. No, ya tomaron una decisión. Y están consultando simplemente para que le reafirmen lo que desean. Y esto es un grave error. Dice la Escritura en Proverbios 15, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Cuando no hay consulta, los planes se ven frustrados, porque solamente vemos las cosas desde nuestra óptica, y nuestra óptica no lo ve todo. Proverbios 19 nos dice, oye el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. La gente no le gusta oír consejo, no le gusta aceptar la corrección. Y van en este mundo aparentemente tomando decisiones que son el resultado de los conflictos que ellos viven. Y con esos conflictos y viviendo las situaciones que viven, tratan de justificar o de espiritualizar las decisiones que están tomando cuando son simplemente reacciones de los problemas que se presentan. Y eso es una forma de autoengaño. A muchas personas les es difícil pedir consejo o consultar sobre sus planes o proyectos de vida. Es como abrir su vida, la cual asumen que debe ser privada, y esto es verdad. Pero también debemos entender que necesitamos que alguien nos oiga y poder abrirnos con esa persona. Y es un asunto privado lo que se hace, pero buscar a alguien con integridad, con temor al cielo, para poder abrirnos a hablar y que después eso no lo utilice en contra nuestra, como muchas veces sucede. Qué importante cuando tenemos a alguien que nos pueda aconsejar cerca. Es cierto que la vida es privada, pero la misma Tanakh nos enseña a establecer, buscar consejo, buscar orientación. Y allí la diferencia con el resto del mundo, que asumimos que lo sabemos todo. Y no es así. Necesitamos oír personas que conozcan la Torah, que tengan sabiduría para mostrarnos lo que no vemos, para ampliarnos el panorama. Y esto va a evitar muchos males en la vida. Sin embargo, a veces se oye lo que nos conviene o buscamos a las personas que nos digan lo que queremos. Y eso también es autoengaño. Porque en verdad no estamos buscando
el consejo, estamos buscando la aprobación. Y que de alguna forma, si fallamos, podemos endosar la responsabilidad para no sentirnos culpables de lo que hicimos porque otra persona dio el consejo, cuando en verdad ya esa era una decisión que habíamos tomado. Hay que tener mucho cuidado de no juntarnos con los rasha o con los malvados, porque dan malos consejos. Dan malos consejos. Y así lo dice el Salmo 1. Cuán bendecido es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. No andar en el consejo de los impíos. Eso es algo que debemos tomar en consideración. En Éxodo 18:21, hablando de todo esto, también vemos nosotros algo interesante porque nos dice, pero tú deberás ver de entre todo el pueblo. El término TGC significa visualizar, porque Yitro sabía que Moisés, al ver una persona, podía percibir tanto las virtudes como los defectos. Por eso la expresión que utiliza aquí de ver, de visualizar, es busca dentro de ellos. O sea, tú debes ver en su interior, dentro de ellos. Por eso el término que se traduce implica tener visión, la palabra jasón. Y no solamente es una elección superficial de los hombres, como sucedió en su momento cuando querían escoger rey y evaluaron a los hermanos de David. Y el mismo Hashem le dice, estás eligiendo mal, porque yo no elijo, yo no escojo según la apariencia. Y es el mismo consejo que se le está dando previamente a Moisés, que no escoja de acuerdo a la apariencia. Cuando tú vayas a hacer algo, no menosprecies a nadie por su apariencia. Ten esto presente, porque esas personas, a lo mejor dentro de ellos, hay un mundo interior que ha sido construido de manera correcta, con un nivel espiritual que tú ignoras, con una percepción que tú desconoces. Y por eso es importante ver más allá de la apariencia. Por eso le dice, tú debes ver lo que hay dentro de ellos. Y le habla de hombres de virtud. ¿Ok? Habla aquí de la expresión Jail, que es la misma que utilizamos nosotros cuando se habla de la mujer virtuosa. Hablan de Eshech Jail. Aquí está hablando de Ish Jail, de un hombre virtuoso, que es un hombre que es íntegro, un hombre con coraje, un hombre con firmeza. Y eso son cualidades personales que deben poseer aquellos que se han escogido para la tarea asignada por Moisés a través del consejo de Yitro. Hombres que aman la verdad y que tienen la capacidad de aceptar la verdad por muy dura que sea. Mucha gente desea la verdad, pero la dureza de la misma cuando se presenta hace que la rechacen. Que sean personas que tengan conciencia de la presencia de Hashem delante de ellos y que sean guiados por el temor a Hashem para tomar decisiones. De allí lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, cuando nos enseña que se le dijo a los jueces, mirad, y es una orden, mirad, es de forma imperativa, lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Hashem, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Que ellos tengan conciencia de que Hashem está con ellos cuando van a tomar una decisión es sumamente importante. Es muy importante. Una persona que esté en un puesto de preeminencia debe tener temor de la responsabilidad que se le ha dado.
Como dice la palabra también en la Tanaj, en Zacarías 7. Zacarías 7 dice que Hashem habló diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. ¿Cuán importante es todo esto? Y entonces Yitro le sugiere a Moisés que evalúe las personas que va a tomar en consideración para guiar al pueblo, para ayudarlo. Y esto es sumamente importante, que sean personas temerosos. Y cuando hablamos de temerosos, no estamos hablando de gente que le tiene miedo. Estamos hablando de personas que reverencian, que respetan, que tienen en alta estima, un gran valor por Hashem. Todas estas características son sumamente importantes. Y ahí vemos la sabiduría de Yitro, y por eso lo que decíamos al principio: ¿en quién te conviertes? ¿En quién te conviertes? Miren que Yitro no solamente se convirtió en alguien del pueblo de Hashem, no solamente experimentó un nuevo nacimiento, sino que también fue alguien que pudo dar un consejo oportuno, un consejo válido en un momento. En esta parashá aprendemos cómo todo el pueblo tuvo comunicación directa con Hashem. Todo el pueblo estaba de pie en el monte Sinaí, escuchando a Hashem al declarar los Aserej Hadibrot, o conocido como 10 mandamientos. Una experiencia de tal magnitud que nunca se volvió a repetir, es única. Pero en medio de esta gran experiencia hubo una sola dificultad. En el momento más elevado de ese encuentro, el pueblo hebreo no quiso comunicarse más con Hashem. La Torah dice: ellos dijeron a Moshe: habla tú con nosotros y nosotros escucharemos, porque si hablaremos con Hashem moriremos. Eso está en Éxodo 20, cuando empezamos a ver la entrega de los Aserej Hadibrot, o las 10 declaraciones. Si Hashem hablara contigo, es lo que le dicen ellos, que Hashem hable contigo, no con nosotros, porque podemos morir. ¿En verdad esto es cierto? Si Hashem hablara con nosotros, ¿en verdad nos parece que moriríamos? Más aún, las personas le dijeron a Moshe que debía hablar él con Hashem y luego transmitirles a ellos lo que Moshe recibió. O sea, ¿por qué ellos van a morir hablando con Hashem, pero Moisés no? ¿Por qué Moisés sí puede vivir oyendo a Hashem, pero ellos no? Y esto es simplemente una excusa. Hay un viejo refrán que dice que la ignorancia es una dicha. Algunas personas creen que es mejor no saber y por consiguiente no ser responsables y menos culpables que saber y ser responsable. Ahora, es evidente que tú no estarías estudiando, tú no estarías buscando la verdad si crees que la ignorancia es una dicha. Sabemos que no es verdad, porque no sabemos hacia dónde nos va a llevar todo esto, que es una gran riqueza cuando lo estudiamos, y la sabiduría que podemos adquirir a través de la misma. La verdad, cuando la asumimos y dejamos a un lado la ignorancia, no nos destruye, al contrario, nos da vida. La ignorancia en sí misma no es una dicha. Al contrario, pudiéramos hasta verlo como algo que nos pudiera llevar a activar alguna maldición, producto de ignorar principios y leyes establecidas por Hashem. O sea, nosotros deberíamos preferir tener que experimentar el dolor del conocimiento que nos demanda una acción, que nos demanda vivir, experimentar lo que conocemos, que cualquier tortura de vivir en medio de la ignorancia.
En algún nivel puede haber comodidad en no saber si has perdido o no algo. Pero cuando se tiene conciencia de las cosas, entonces empezamos a evaluar cuánto ignoramos y cuánto deberíamos aprender para transitar por ese camino tan hermoso que es el descubrir todas estas verdades que nos ayudan a conocernos. Pensar que algún día nosotros podemos darnos cuenta que toda nuestra vida ha sido transitada en medio de mentiras puede ser un pensamiento que cause una gran tortura para muchas personas. Es difícil continuar viviendo hoy, si le podemos llamar vivir, porque simplemente es existir, cuando sabemos y estamos conscientes que lo vivido ayer fue simplemente una mentira. El conocimiento nos motiva, nos impulsa a cambiar. La verdad suena desde una gran campana de hierro y su repercusión puede abrir el más duro corazón y derretir, fundir al temperamento más obstinado. Muchas veces nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Y alguna vez usted ha tenido la sensación de que estás por oír, por captar algo que cambiará tu vida para siempre? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que hay una palabra, un mensaje que si tú oyes va a cambiar tu vida para siempre? A veces eso sucede, pero no buscamos ese mensaje. Parecería que se elige o preferimos quedarnos en medio de la ignorancia, porque a pesar de que tenemos como una especie de despertar, volvemos a cerrar los ojos. Y eso es una experiencia que muchas veces se vive en varias oportunidades hasta que llega un momento en que ya no se experimenta. La persona que desee cambiar necesita accionar en aquello que en un momento dado Hashem le está diciendo, le está mostrando desde su interior. Es más fácil no oír que luego tener que negar una verdad que ya sabemos. Eso es muy duro. Por eso muchas personas prefieren no oír este tipo de enseñanzas, no oír la Torá, que luego tener que negar la verdad que descubrieron en la Torá y que ahora saben que existe y van a tener que lidiar con ello. Porque no es fácil saber que existe una verdad y que estás caminando de espalda a ello. No es fácil saber que está allí una verdad que te mostraron y que le estás dando la espalda. Nosotros debemos evitar mirar hacia un lado cuando la verdad está frente a nosotros. Nosotros debemos dejar de distorsionar la realidad para que ella esté conforme a lo que nosotros queremos hacer. Nuestra definición de lo bueno o lo malo es totalmente errada, porque definimos lo bueno como lo que nosotros estamos haciendo en ese momento. Lo que estoy haciendo en este momento es bueno, pero es por un asunto de conveniencia. Y lo malo es lo que realmente no queremos hacer por diversos motivos carentes de fundamento y que probablemente eso malo sea realmente lo bueno. Veámoslo de esta manera. Imagínense que dos personas tienen un arco y una flecha y van a tirar a un blanco. Una de estas personas lanza la flecha y la flecha da justo a un ladito de ese blanco, del centro del blanco. Recuerden que la diana tiene varios círculos y el centro es lo excelente. Bueno, de pronto el arquero lanzó y no dio en el centro, pero sí dio cerca. Hay personas que lo hacen de esa forma.
están intentando y de pronto están cerca de dar al blanco. Hay otros que no son así. Hay otros que sus decisiones o lo que ellos hacen son como aquella persona que lanza la flecha sobre un espacio en blanco, sobre un árbol, y al caer la flecha, entonces sobre la flecha empiezan a dibujar los círculos y evidentemente la flecha la van a dejar en el centro. Mientras que aquel está apuntando un blanco, esta persona construye su blanco. Muchas veces hacemos así. Para sentirnos bien con las decisiones que tomamos, para no dejar el margen de la duda, para no sentirnos culpables, simplemente colocamos la flecha y empezamos a dibujar el blanco alrededor de la flecha. Y eso es algo que es parte del autoengaño. Ahora, nosotros podemos entender cómo el pueblo hebreo estaba pensando en el monte Sinaí y por qué se niega en un momento dado a recibir la Torá, porque ellos sabían que si seguían oyendo a Hashem, entonces ellos iban a captar muchas cosas que iban a afectar sus metas, sus deseos, sus anhelos, sus sueños. Y esto no les convenía. Asumir una responsabilidad de la cual ellos no están dispuestos a asumir es lo que mucha gente hace. Por eso es que mucha gente le da la espalda a la Torá, porque eso frustra sus planes. Y hablan de la Torá como si esclavizara, cuando en verdad ellos son esclavos de sus propios deseos. Hashem nos muestra una verdad, pero nosotros decidimos qué hacer con ella. Él sabe lo que en verdad nos conviene y lo mejor porque nos creó. Y nos creó mostrándonos un propósito que está dentro de nuestra esencia. Y la importancia es que podamos estar junto a alguien en un lugar donde nos enseñen a descubrirnos a nosotros mismos, a conocer nuestra esencia y con ello el propósito. A alguien que nos enseñe de qué estamos hechos, a alguien que nos enseñe el potencial que tenemos, a alguien que nos muestre los defectos y cualidades negativas que debemos trabajar, a alguien que nos confronte en los momentos que son necesarios para rectificar, a alguien que nos aliente cuando nos caemos y nos impulse a seguir caminando porque todos fallan, a alguien que nos vea como lo que somos, como personas que estamos caminando en procura de perfeccionarnos y santificarnos cada día. Alguien que nos vea no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Alguien que nos ayude a construirnos y convertirnos en lo que Hashem espera de cada uno. Para ello, ten mucho, pero mucho cuidado. No vayas buscando un lugar que tú sabes que no te darán respuestas verdaderas, pero sí te van a dar las que te convienen. No busques un lugar para tu comodidad, en función de evitar un lugar que sí te va a mostrar la verdad que te incomoda, pero que te ayuda a desarrollar tu máximo potencial y en convertirte en aquello que Hashem espera de ti. Ten mucho cuidado con la elección al momento de buscar un lugar y una persona para lograr esos objetivos. No busques aquellos que te dan las respuestas que tú quieres, que te dicen lo que a ti te gusta oír. Ten cuidado con eso. En quién te conviertes dependerá de tu búsqueda y si eres objetivo con ella y el esfuerzo para lograrlo. Aquí no existe el autoengaño. Así que sigamos adelante. Hasako Baru.